Hoy hace frío y en otras partes hace mucho, mucho calor. Hoy te quiero hablar de los climas extremos y nuestras plantas. ¿Qué hacemos con nuestras plantas cuando hay 60 grados Celsius o hay menos 60 grados Celsius? Bueno, hoy te quiero dar algunos tips, algunos factores que puedes considerar con tus plantitas, ya sea exterior, sobre todo exterior, algunas de interior, donde manejas más o menos los parámetros, pero esto quizás te dé alguna oportunidad para que por último las plantas lleguen hasta otoño o hasta primavera y repunten, ¿cierto? Con esa frescura o con esa sensación de calor. Mi nombre es Jocelyn, soy ingeniera agrónoma, más conocida como la doctora de plantas en todas las redes sociales. Entonces, vamos por el primer tips y ahí me avisas si en los comentarios se te ocurre algún otro tips o para compartir con las demás personas, o quizás ese no se nos había ocurrido, o quizás qué valiosa información, ¿verdad? Bueno, partimos con el clima cálido y seco, de ese que tú te pones bajo el sol y se te agrieta la piel. No hablo de ese clima que hace calor y además se te pega la ropa, porque ese es como más bien cálido, pero húmedo, como el típico de selva, el trópico, ¿cierto? No, este te hablo donde tú sacas la mano, el brazo y todo queda tieso, agrietado. ¿Será que nuestras plantas pueden tolerar ese clima, siendo que nosotros nos podemos refugiar en nuestro hogar, ya sea con ventiladores, aire acondicionado? Pero las plantas, ¿cómo? Por último, el macetero lo tomas, la maceta lo tomas y lo llevas bajo techo, ¿cierto? Para que tenga más frescura. Pero, o quizás lo pones dentro del hogar. Pero las que están enterradas, ¿cómo pedirán a gritos, por favor, sáquenme de acá o pónganme sombra, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hablar es el tema de plantas resistentes. Igual, de todas maneras, busca plantas que puedan tolerar el sol. Ya no están aguantando 50 grados, 45 grados. ¿Cuánto nosotros aguantamos bajo el sol? De un sol de 35 grados Celsius, será un par de minutos y muchas horas para llegar a deshidratarnos, pero estas plantas que están todo el día bajo el sol es bien fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer por ellas? Bueno, primero, buscar plantas que sean resistentes. En otros videos hablo de las plantas áridas, aquellas plantas secas que nunca hay lluvia y resisten bastante con sus tejidos carnosos, como algunos cactus y suculentas, que toleran el sol directo, pero tienen un límite también para tolerar las temperaturas. Entonces, probablemente si son arbustos o flores u hortalizas o árboles probablemente en formación, podríamos poner estas mallas de sombra, estas mallas Rachel, estas mallas kiwi, no sé cómo la pueden llamar en tu país, pero las típicas que es para refrescarnos, no los toldos, nada de lona porque acumula mucho el calor, y quizás con un color más blanco, un poco tupida o no tupida, dependiendo si necesita bastante luz o no. Quizás hay plantas que son del trópico o son del subtrópico y estarían súper frescas ahí si fueran hoyitos más tupidos y les da aún más cantidad de sombra, más frescura. Pero también hay hoyitos que son más grandes, por eso se compran por porcentajes. Por ejemplo, un tomate, si le pones algo muy, muy tupido, no va a fructificar o va a costar mucho que fructifique. ¿Me entienden? Entonces ahí hay que jugar más o menos qué tan traslúcido es esa malla y si conviene comprar blancas para reflectar el calor o el negro para traer el calor dependiendo de lo que requiere tu planta. El riego, ya plantas resistentes, colocándolo en las sombras al otro. Por ejemplo, si tu hogar, tu departamento, tu apartamento, tu finca, tu parcela tiene una orientación donde por la tarde hay sombra en tal parte, porque en la tarde es donde es peor el calor, ¿cierto? Quizás te conviene tus plantas de maceteros colocarlas que disfruten toda la mañana, que ya es un poco caluroso, pero menos que 12 del mediodía, 1 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces, si ya en ese horario estás dando sombra en una parte, te conviene que estén allá, para no estar cambiándolas de un lado a otro, porque yo sé que nuestros tiempos también están súper limitados, que disfruten el sol de la mañana, 11 de la mañana, 10 de la mañana, y luego por la tarde esas sombras que no dan fuerte en cuanto al sol. Y como te digo, las plantas que están en el exterior, enterradas, una malla que la proteja, ¿sí? Lo otro que tenemos es el tema del riego. Me refiero a la cantidad y la frecuencia. Tú sabes que en días de calor y seco es bueno colocar agua, pero no en el horario de 12, 3 de la tarde, porque no va a tomar nada la planta, se va a calentar el suelo, te va a quemar las raíces, se va a evaporar el agua o se va a lixiviar, se va a ir para abajo y es pérdida total de agua. Siempre conviene en el primer rayo de luz, con la frescura, sobre todo cuando la planta se activa,
y va a succionar toda esa agua y que va a favorecer, perdón, a otras plantas, a microorganismos e incluso insectos que están ahí ayudando a nuestras plantitas. Entonces, eso es uno, ¿ya? Y ahí tú vas viendo el tiempo de cada cuánto vas regando. Si te conviene la misma cantidad de agua, quizás te faltó o quizás te sobra porque sigue quedando algunas partes con riego. Si te ayuda a en cuanto a regar todos los días o probablemente día por medio o probablemente cada 7 días, dependiendo si está la malla puesta y dependiendo de otra cosa, y este es el tercer factor, el mulch, cobertura vegetal o mantillo, que también le llaman orgánico. Está la opción plástico, pero el que más te conviene y tiene beneficio es el orgánico. Hojas secas, todo seco, porque si lo pones en verde, onda, no sé, sacas la maleza y la dejas ahí en verde, o colocas lechuga picada en verde, se te va a descomponer y te va a quemar las raíces. Pero si dejas que esa lechuga o esa maleza en una parte, no sé, en un cartón, en la calle, en asfalto, en cemento, la dejas secar, se va a poner café y esa te conviene colocarla como mantillo encima del suelo. ¿Para qué? Para que no se te evapore el riego, o sea, el agua, para que se mantenga la temperatura de las raíces con frescura, ya que le va a dar sombra, los rayos del sol no van a penetrar en la tierra, no van a salir malezas, ¿cierto? Va a estar fresco, va a tolerar la temperatura, el riego no se va y te va a formar descomposición carbón, que ayuda a bastantes microorganismos y también se puede hacer parte del suelo como material de descomposición para aportar al suelo, ¿cierto? Entonces tiene bastantes beneficios, sobre todo los que no es problema desmalezar. Entonces protege temperatura, no, es ideal para formar un microorganismo ideal y a lo mejor también reduce, porque en verano o regiones con calor y total sequía, debe ser súper escasa el agua también, o gastas demasiada agua porque, no sé, la alberca, las piscinas, las fuentes, mucha agua, mucha agua, mucha agua, entonces a lo mejor también te reduce en el tema del consumo hídrico habitacional, de ciudad o de campo, rural, y como te mantiene tanto tiempo el tema del agua ahí en el suelo, probablemente ya no vas a regar cada 3 días, sino que cada 5, 7 o quizás 10 días. ¿Ya? Entonces considera esos 4 factores, cierto riego, plantas resistentes, la sombra y finalmente el mulch. Ahora vamos a hablar del otro clima, el contraste, que es el clima frío y helado, ¿cierto? Clima frío y muy helado. No lluvioso, quizás llueve 2 veces al año, pero hay más, -8, -7, sale mucho vapor de nuestra boca, demasiado frío. Entonces, lo mismo, voy a hablarte de 4 puntos. Bueno, plantas que pueden tolerar, primero que todo, esas temperaturas. Hay plantas que salen del invierno, pero es difícil igual que aguanten -8, -7. Es más, si tú vas a la nieve, como que no hay tanta vegetación, a lo más gramíneas, eh, algunos arbustos, y la mayoría son caducifolios que botan las hojas, ¿cierto? Para resistir. Pero es re difícil, pero siempre hay algunas que aguantan 1 grado, 2 grados, ¿ya? Algunas violetas de Persias, ¿cierto? Orejitas de oso, tantas flores bellas. Eh, yo acá por lo menos tengo floripondios, digamos a 0 grados, pero hay algunas que se queman, literalmente, ya con el -1, -2 se queman, ligutrinas, que son caducifolias, algunas suculentas, pero que están protegidas con otros árboles que le dan protección, ¿ya? Entonces, igual hay que ir tanteando, si ya ves que se está deteriorando, quemando, la verdad es que no conviene ponerlo en intemperie, ¿ya? Sino que quizás bajo techo, que es muy distinto bajo techo que intemperie, donde llega la helada directa, la helada negra y la helada blanca, donde la helada negra cocina, quema literalmente las hojas de las plantas, ¿ya? Entonces, ahí conviene buscar plantas que toleren eso, o bien protegerlas con mallas antiheladas o plásticos, pero transparente, para que no se les reduzca la cantidad de luz, ¿cierto? Cubre tus plantas con mantas o plásticos para protegerlas sobre todo de heladas, pero tienes que anteponerte, es decir, idealmente planificar, que sería un segundo punto, en la meteorología. Si estás viendo qué onda viene el tiempo y te dicen que ya esta semana viene 0, 2, -3, -4, ya, coloca la malla antihelada, no pierdes nada. Ya no pierdes nada porque al final, aunque hay 8 grados o 10 grados, igual estás ayudando a que no llegue hasta la temperatura letal donde se congela por completo. ¿Cómo te pones tú en una parte muy fría, muy húmeda? Como que todo es más tieso y te cuesta desenvolverte. Es lo mismo con las plantas, le cuesta mucho su energía formar tejidos. O, hey, la plaga, hey, el hongo, como que les cuesta resistirse contra ellos, ¿ya? Entonces también lo ayudamos. Elige plantas, ¿cierto? Y el riego controlado. Aquí también conviene bastante el mulch.
¿Por qué? Porque la helada a los suelos desnudos le hace bajar la temperatura del suelo, congelando raíces. Las raíces tienen temperaturas ideales, como cuando ponemos un bebé en la tina y probamos el agüita con el codo. Es ideal también para ellas mantener una temperatura y el mulch, la cobertura vegetal, te permite mantener ese calorcito. ¿Me explico? Entonces, las raíces al final son como unos babies que necesitan protección y microorganismos y cubres también otros seres vivos. O sea, al final tú estás coexistiendo con otras. Y esto va para maceteros también, ojo, porque los maceteros, los materos, las macetas, también de repente le llega la helada directamente y ahí puedes poner hojitas secas o un plástico antihelada encima de tus hortalizas, flores probablemente, o arbustos en general, nunca está de más. Y eso también permite que no se te enfríe tanto el suelo y que mantenga la humedad, aunque te puede jugar en contra por el tema de la pudrición radicular, pero es un mulch probablemente más aireado. En vez de ponerle triple o cuádruple capa que se haría en el del calor, aquí podríamos poner una capa un poquito abierta, un poquito así como no quiere la cosa, ¿cierto? Una pajita por aquí, una hojita por acá, una malecita seca por aquí, y quizás ahí hay más aireación. No tan eficiente, pero los que tienen problemas con riego o son sectores muy húmedos, la verdad es que sería ideal la aireación, ¿verdad? Y finalmente, tenemos el tema de planificar y el riego controlado, que en el caso de las plantas de interior, tantear con el dedo, ¿ya? Porque se te hace mucho el frío y mucha la humedad y genera más hongos. Entonces, cuando hay un mal riego, puede producir hongo en las raíces y podrirlas, pero nada que el dedito tantee por todas partes del macetero y chequee si necesita agua o no. Si convendrá regarla por arriba a la plantita o ponerle un platito con agua por abajo para que sea un riego por inmersión y llegue hasta la mitad. No es necesario que llegue hasta arriba si al final las raíces están en el medio de la maceta. Coméntame si en algún momento has hecho eso y si has considerado también el tema de todos estos tips que te he dado. La placa térmica, chicos, la placa térmica es muy buena para las plantas de interior. Ustedes compran estas placas de reptiles que necesitan estar en temperatura y se lo ponen bajo la maceta para que sus raíces estén calientitas, ¿ya? Y finalmente tenemos el clima lluvioso y húmedo, ese que quizás no hace tanto frío, o quizás sí, porque aquí por lo menos llueve con frío, ¿ya? No es como esos países que probablemente llueve y hace calor y te secas inmediatamente, no, acá es como, no quiero ni salir de mi hogar. Cuando es muy lluvioso, no aconsejo para nada el mulch. En lo personal, quizás hay gente que sí le sirve mucho cuando tiene suelos bastante drenables, pero si son suelos muy arcillosos que se encharcan y hoy por hoy que las lluvias tienen así un tamaño de gota, donde deslizan tierra y dejan desnudas las raíces, probablemente. Pero lo que sí aconsejo para eso es que al otro día lo tapen con abono o tierra inmediatamente, supervisar que las raíces no están al descubierto, ¿ya? Busca plantas adaptadas para esos lugares, helechos, probablemente plantas como más de pantano, plantas palustres, calas, ¿verdad? O aquellos que tienen bulbos que salen constantemente por el tema de la humedad. Los suelos tienen que estar drenados, o sea, no puede ser un suelo pesado, chiquillos, tiene que ser un suelo drenable. Si es necesario meterle arena, gravillas, probablemente mucha materia orgánica de tipo guano, para que sea bastante friable el suelo y cada vez que hay agua, esta baje. No que se apelmase arriba. ¿Han visto esos suelos que llueve y queda un charco porque la capacidad de que el suelo retenga toda esa agua es más de lo que ella puede como esponja absorber? Entonces tú le puedes abonar, meterles quizás piedritas, o en el caso de los maceteros, si se te ocurre como regarlos y pasa lo mismo, es por eso, porque te falta porosidad, te falta retención de que retenga bastante humedad y que pueda drenar por los orificios. Recuerda limpiar siempre los orificios de los maceteros. Y como es un lugar húmedo, el nivel de hongo, el nivel de espora, nivel Dios, las paredes de las casas, límpialas, las herramientas, bueno, eso siempre tienes que hacerlo, pero este es el doble, la ventilación. La ventilación no enferma, que uno de los mantras. ¿Hace frío? Bueno, hay que ventilar los hogares, tanto para tu salud como tus hijos, tu familia y sobre todo el tema de las plantitas que se llenan de bacterias u hongos. Las plantas de exterior están como más en ventilación, pero puede llegar igual un hongo, así que importante de repente sacar esas hojas que están infestadas, ojo con la poda, porque como es tanta la humedad, los cortes se infestan. Entonces cada vez que podes, tápalo con ajo en polvo o azufre, ¿ya? Porque se llena de patógenos. Y finalmente, el soporte. Como es tanta la lluvia, como es tan húmedo, el suelo es muy blando. Entonces la planta como que queda así. Y si es ventoso el lugar, es peor. Vientos huracanados se lleva todo. Entonces, si son plantas pequeñas o árboles que recién se están formando, ponele un tutor. Ponle un palito, pero bien puesto, no así como encima que al rato después se pone chueco. No, entiérralo bien, bien rígido,
lo amarras bien, no tan fuerte, pero sí que lo sostenga, cosa de que pase estas lluvias, cosa que pase los vientos, ¿cierto? Y pueda aguantar por lo menos hasta los tiempos que sean un poco más tranquilos, ¿ya? Entonces, como consejos generales, conoce tu clima para adaptar bien a las plantas y obtener los insumos previamente. No esperes a que llegue el momento para controlar, porque ya el nivel de estrés de la planta ya se generó. Siempre prepárate antes de viendo la meteorología, ¿cierto? Elige bien las plantas adecuadas, monitorea tu jardín. Sé que al inicio es como bien engorroso, pero cuando ya tienes todo equilibrado, todo es automático. Hasta tu cuerpo te pide ir a ver ese jardín tan bello equilibrado. Y aprovecha la tecnología, utiliza las herramientas, las aplicaciones que hoy en día el celular es mucho más fácil ver hasta los 20 o 30 días que no es tan seguro, pero por lo menos te permite planificar el mes y considerar cuándo va a ser mucho calor, cuándo va a haber algún huracán, ¿cierto? Cuándo va a haber nieve o una lluvia que nadie sabe porque hoy por hoy todo es mucho más drástico, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les haya gustado. Recuerden que soy Jocelyn Muñoz, ingeniera agrónoma, y en todas las redes sociales me encuentras así como la doctora de plantas, y si quieres volver a verme, suscríbete, y si quieres aprender conmigo de una manera más privada, supervisada, guiada y en un grupo tremendo que tenemos con grandes resultados, todo ordenadito de la A a la Z para que conozcas las claves de la mantención, que es el abono, la fertilización, la adaptación a climas, las temperaturas, la luz, la propagación, la poda, son 8 claves, todo ordenadito. Te espero en el curso de las 8 claves para la mantención, ya 180, 200 alumnos, y es una comunidad verde donde todos estamos ahí por la misma situación, terapia, ver crecer esas plantas que están tan bellas, rescatarlas probablemente de una plaga, se estaba a medio morir saltando la planta, como que no quiere la cosa, y tú la pudiste rescatar y generas nuevas historias. ¿Y por qué no? Quizás sale de ahí un emprendimiento, te puedes volver un viverista y ofrecer más plantitas, ¿cierto? Para crear un mundo más verde. Nos vemos en un próximo video, un besito, bye bye, que estén bien, chao. Queridos cotiledones, estas hojas falsas llamadas cotiledones salen como primera línea, como dicen mis alumnos, para poder ver cómo está afuera. Hay mucho riego, mucho frío, ¿será adecuado que crezca este tomate? Son hojas de sacrificio para guiar a estas nuevas plantitas y que crezcan muy radiantes. En una clase dije, no llegar a ser como esas plantitas donde puedes decidir si estoy bien acá, quizás como mascota me querrán, me cuidarán bien, o como un niño, ¿seré que llegué a una familia con amor? Los cotiledones son ese sacrificio que nadie haría.